Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. Los medios españoles han pasado de puntillas sobre las declaraciones de uno de los expresos cubanos, que denunciaba que el gobierno de la isla había aplicado contra ellos una política de dispersión geográfica. Fuimos alejados a cientos de kilómetros de nuestra familia para dificultar a nuestra familia, para castigar a nuestros seres queridos. Recordemos que el gobierno español lleva más de 20 años aplicando la política de dispersión geográfica a los presos vascos, cuya consecuencia directa ha sido, por ejemplo, el fallecimiento de 16 familiares en accidentes de tránsito durante sus viajes de visita. En las cárceles españolas existen 750 personas presas vinculadas al independentismo vasco. Al menos a 130 de ellas no se les ha aprobado la realización de una sola acción violenta, y han sido condenadas por pertenecer a organizaciones políticas ilegalizadas o por ejercer el periodismo en publicaciones hoy cerradas. Pero los mismos medios que colocan la etiqueta de presos de conciencia a los cubanos aplican la de terroristas a los vascos. Uno de los periodistas de Radio Martí, Normando Hernández, narraba las supuestas autolesiones de presos en Cuba como si éstas no ocurrieran todos los días, por ejemplo, en las cárceles españolas. Un recluso a introducirse 2 agujas de inyectar por la parte oscura de sus ojos. 36 milímetros de frío acero taladraron ese óvulo ocular. Y cuando le pregunté, pero ven acá, ¿qué tú has hecho? ¿Por qué tú has hecho eso? Simplemente me dijo, para no ver la injusticia. Este tipo de escenificación artificiosa es ya una tradición en la industria y negocio de la contrarrevolución cubana. En noviembre de 2009, la bloguera Joanny Sánchez, sostenida económicamente, entre otros, por el grupo español Prisa, convocaba a la prensa internacional para relatar una supuesta paliza por desconocidos en el interior de un automóvil en La Habana, calificando la experiencia como un viaje al terror. Aseguró que tenía terribles magulladuras en varias partes de su cuerpo, pero cuando la prensa internacional insistió en publicar las fotografías de sus marcas, Joanny Sánchez se negó en rotundo, dejando en evidencia el engaño. A comienzos de los años 80, una gran campaña mediática internacional presentó al ex policía de la dictadura de Batista, Armando Valladares, como un poeta encarcelado en Cuba por sus ideas y que debido a los maltratos en prisión había quedado postrado en una silla de ruedas. La cámara oculta del gobierno cubano descubrió que el supuesto discapacitado realizaba todo tipo de ejercicios gimnásticos en su celda. Esto no fue impedimento para que, tras su indulto, el presidente Ronald Reagan le nombrara embajador de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Hoy es un adinerado especulador empresarial. En varios de los medios que han cubierto la llegada a Madrid de los reclusos cubanos, la propaganda de la sociedad de consumo se mezcla con el infantilismo más ridículo de parte de algunos de ellos. ¿Cómo han reaccionado a la vida en libertad, al mundo que nosotros vemos cada día? Dicen que el impacto está siendo brutal, bestial, que es como llegar al paraíso. Impresionado, de todo tipo de carne y cosas. Vienen de un país que se mueve en Cadillacs y bicicletas. Estos coches les sorprenden. Aquí Pablo descubre las cámaras digitales. En el colmo de la manipulación, la periodista de Telecinco daba a entender incluso que en Cuba no existe telefonía móvil. Por primera vez hoy Pablo ha visto un móvil. Para mí es ciencia ficción. El mensaje es evidente. Cuba, sin socialismo, no pasaría a las condiciones socioeconómicas de los países capitalistas de su entorno, como Haití, Jamaica o la República Dominicana. Cuba sería como Europa. El mismo Pablo Pacheco hacía finalmente un canto a la llamada libertad de prensa. Lo que más me impresiona realmente en este país es la prensa, ¿no? La libertad de prensa que hay. Que tú puedes decir lo que tú quieres, cuando quieres y donde quieres. Evidentemente, su mensaje sumiso al poder siempre tendrá espacio privilegiado en los medios propiedad de los grandes empresarios. Los mismos medios que, por cierto, hoy imponen la censura total a quienes denuncian su condición de mercenarios.
Pero al margen de toda la propaganda mediática, lo más chocante de todo este asunto es que los supuestos presos de conciencia, cuya liberación presenta el gobierno español como prueba de sus buenas gestiones, a los pocos días de llegar a Madrid, acusan a dicho gobierno de engañarles, porque no les paga las ayudas económicas acordadas. Nosotros estamos diciendo tajantemente que no ha cumplido hasta el momento los compromisos que contrajo. Gálvez asegura que el gobierno español ofreció a los expresos cubanos información y orientación social, asesoramiento legal y la ayuda necesaria para la manutención y el alquiler de vivienda. El alojamiento en un hostal de un barrio obrero de Madrid también ha sido objeto de quejas contra el gobierno español. El baño es colectivo y las habitaciones no están ventiladas, comentaban. Uno de ellos denunciaba también que tendrá que ir a unas instalaciones para inmigrantes donde tendrá que convivir con 40 personas. Y lo que es aún más surrealista, las personas cuya liberación ha sido presentada por el gobierno español como la prueba de que las sanciones de la Posición Común Europea contra Cuba no son la vía para forzar su imaginaria transición en la isla, han sacado un comunicado solicitando que la Unión Europea no derogue la citada Posición Común y continúe con las sanciones a su propio país. Pero nosotros queremos dar nuestro criterio de por qué es necesario que se mantenga la Posición Común. Esto es un maquillaje del gobierno cubano, que persigue un solo objetivo entre tantos otros, pero fundamentalmente un objetivo, que le retiren la Posición Común. La Posición Común que se adoptó cuando el gobierno de Aznar en el 1996. Y creo que es una aberración retirarle la Posición Común a Cuba. Los inocentes e indefensos expresos de conciencia cubanos, apoyados públicamente por personajes de la ultraderecha, como la escritora Zoé Valdés, quien recordemos aboga públicamente por la intervención militar de Estados Unidos en Cuba, han mostrado su verdadero rostro. Toda una lección política para el gobierno español, a quienes sus defendidos le han apuñalado por la espalda. Cuba dista de ser una sociedad perfecta, pero es perfectible. No obstante, lo que aquí no se está discutiendo es eso. Lo que aquí se está discutiendo es nuestro derecho a decidir sobre nuestro destino, errores incluidos, sin injerencias de gobiernos extranjeros. Ese fue el sentido de mi lucha en estos 11 años y va a ser el sentido de mi lucha durante toda mi vida.